Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 9 de abril de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica del domingo. Hoy volvemos después del directo que hicimos el domingo pasado. Bueno, lo hicimos el sábado, pero por aquí pasó el domingo la contrarréplica en directo, esta que trato de hacer una vez cada mes. A ver si hago este mes y si no, pues lo haré ya en el mes de mayo. Las contrarréplicas en directo son algo más largas porque, bueno, tengo ahí a los contraescuchas en Twitter que van entrando y a veces pues nos enrollamos un poco más de lo debido. Pero eso sí, trato de que no pasen de una hora. Esta contrarréplica de los domingos normal, ya sabéis, la de temas de fondo no es tan larga, pero tiene la ventaja de que los temas no son tan improvisados, ¿no? El contraescucha se lo puede preparar y yo también me puedo preparar las respuestas. Es decir, es una cosa mucho más tranquila. Me consta que hay algunos que les gustan más estas que las contrarréplicas en directo. Bien, pues hoy llevamos un temazo, como podéis ver, aquí en la contrarréplica, de estos que vienen de vez en cuando, que pasan por el programa y que no pasa nada, porque vamos poquito a poquito deshojando una margarita, así que sin ningún problema, después de este programa, esto de la democracia ya sabéis que nos da no para una contrarréplica, sino para muchas. Bien, si queréis participar ya sabéis cómo hacerlo. Os recuerdo de cualquier manera el número de teléfono, mejor dicho, el número de WhatsApp, porque esto, aunque es un teléfono, está desconectado. El teléfono solo está conectado al router. Es el 690 82 7909, con el más 34 delante en el caso de que estéis fuera de España. Para estas notas de voz, que es lo que tenéis que dejar, no un mensaje de texto, yo no lo voy a leer, lo tenéis que leer si queréis o decirlo de memoria, ya eso es cosa vuestra, pero lo tenéis que leer vosotros. Es bueno que se escuchen más voces dentro de la contracrónica y esa es la razón por la que todos los días siempre hay una sección dedicada a la audiencia. En el caso de los domingos, pues es todo el programa dedicado a la audiencia, que son los que me traen los temas y podemos charlar de ellos con mucha más tranquilidad y ya pues liberados de los aprietos del tiempo que tenemos entre semana. Bien, pues las notas de voz deberían durar, en el caso de la réplica, entre 1 y 2 minutos. Si dura 3, pues tampoco pasa nada. Es importante, eso sí, que no tengáis ruido de fondo, que los micrófonos de los teléfonos lo agarran todo. Entra todo, absolutamente todo, casi hasta las moscas volando. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Lucas, que nos habla de democracia y se plantea si en España hay una democracia de verdad. No es la primera vez que pasa este tema por la contrarréplica, pero vamos, que como os decía antes puede pasar muchas veces más. Pero antes de nada, vamos a escuchar a Lucas. Hola, buenas, Fernando. Primero que nada, felicitarte por tu programa, que me encanta, me alegra mucho por las mañanas, la verdad, me hace el día ameno. Y bueno, quería tratar el tema de lo que es democracia, de lo que consideramos y llamamos democracia en España. Democracia es, bueno, poder del pueblo, en griego, pero yo considero que realmente no tenemos el poder. Y lo explico, a ver, me gustaría que lo tratases en el programa. Eh, las opciones que tenemos es entregar una papeleta a distintos partidos. Básicamente son 5 los mayoritarios ahora mismo en España, a nivel estatal, no regional, claro. Y el partido se constituye por un secretario general y unas listas cerradas. O sea, realmente estás votando a una persona o a un popurrí de ideas y una persona más o menos, porque no votamos por los diputados ni por nada, solo por el partido. El partido selecciona a los propios diputados. Y realmente no tenemos ninguna garantía a nivel de decidir, porque estos partidos tienen un programa electoral, pero no tienen obligación de cumplirlo. Y los políticos hacen promesas que no tienen obligación de cumplir. Mismo el partido que tenemos ahora mismo en el gobierno, Pedro Sánchez, prometió no pactar con Podemos. Y es lo primero que hizo al llegar al gobierno. Entonces el voto de gente se habrá visto frustrado por ello. O sea, habrá gente que está dispuesta a votar al PSOE, pero no a Podemos, y no quieren a Podemos en el gobierno, y han visto cómo, pues, pese a que les hayan prometido algo, no se ha cumplido. Entonces,
¿qué garantía tenemos? ¿Por qué votar entonces? Yo creo que esto es un problema, porque por ejemplo en otros países, como en Suiza, eh, puedes parar cualquier proceso, cualquier ley que lleve a cabo el gobierno, con una recogida de firmas, la puedes parar. Y ya está, es así de sencillo. Creo que son 50.000 firmas aparte. Pero en España o, no, o carecemos o no, no se visibilizan, perdón, esos métodos que tenemos. Entonces, no entiendo el sentido de votar en un país en el que realmente tu voto solo da poder a alguien para que gobierne por ti. No estamos en una democracia, sino en un gobierno representativo. Y probablemente muchos pongan cara rara o algo al escuchar no vivimos en democracia en España y me tachen de loco, algún paranoico que se pone un sombrero de papel albal para que no le detecten los alienígenas o algo de eso. Pero si te pones a analizarlo y ves el sentido real de la democracia, incluso si lo comparas con cómo se llevaba a cabo la democracia en la antigua Atenas, estamos en algo muy, muy opuesto, para bien o para mal. Yo no me quejo porque estamos en un estado de bienestar, pero para bien o para mal estamos en algo que dista muchísimo de la democracia. O eso pienso yo al menos. Y bueno, me gustaría que tratases este tema. Un saludo y muchas gracias. En España hay una democracia representativa, como sucede en todos los lugares allá donde hay democracia. Los ciudadanos eligen a un diputado o a un concejal al que le entregan su representación para que ejerza el gobierno. Nuestra democracia en concreto es un sistema parlamentario, por lo tanto elegimos representantes que a su vez elegimos al legislativo, que a su vez elige al ejecutivo. En el caso de los sistemas presidencialistas, pues al presidente o al alcalde le eligen directamente. En nuestro caso no es así. Ojo, esto no es una cosa privativa de España, sucede en otros muchos países, en todos los sistemas parlamentarios. Lo que eligen los ciudadanos es el poder legislativo. Bien, esto es, como veis, nada extraño. La democracia en España en este aspecto, su sistema parlamentario, es una monarquía parlamentaria, es similar pues al de otras monarquías parlamentarias, como puede ser los Países Bajos o como puede ser el Reino Unido. Luego cada una tiene sus propias particularidades. Bien, este diputado o este concejal, en el caso de los ayuntamientos, o diputado autonómico, en el caso de las regiones, lo que hace es gobernar, entre comillas, o legislar, en el caso de los legisladores, en nuestro nombre. En sociedades complejas y muy numerosas no existe otro modo de hacerlo. La democracia directa de tipo ateniense solo puede funcionar cuando la comunidad política es muy pequeña y todos se involucran en las labores de gobierno. Caso de la antigua Atenas, que no es ni mucho menos como la Atenas actual. Hoy Atenas es una ciudad de 4 millones de habitantes. La Atenas del siglo V a.C. era una ciudad propia de esa época. Y luego solo tenían derechos políticos una minoría, los que eran ciudadanos. Los esclavos, por supuesto, que no tenían derechos políticos y tampoco lo tenían los extranjeros. O en el caso de los llamados concejos abiertos en España. Esto es en la actualidad. En un concejo abierto se reúnen todos los vecinos mayores de edad en una asamblea y allí discuten y votan lo que se va a hacer. Que van a legislar entre todos. Pero eso es solo posible cuando hay pocos vecinos. Aun con todo, en estos concejos abiertos los vecinos eligen a un alcalde que es el que gobierna entre asamblea y asamblea. Es decir, el poder ejecutivo también lo buscan un representante. No pueden ser todos alcaldes, aunque sean pocos, aunque sean 250, pero necesitan a alguien que sea el alcalde. Pero insisto, eso es solo posible en comunidades muy pequeñas, en las que todos viven juntos a poca distancia, por ejemplo, no lo sé, en una aldea o en varias aldeas repartidas en el fondo de un valle. España no es una aldea, ni siquiera es un valle. En España hay 47 millones de habitantes, repartidos en más de medio millón de kilómetros cuadrados en 2 continentes, con 2 grandes archipiélagos que distan uno del otro en línea recta unos 2.500 kilómetros, que es lo que va de las Canarias a las Baleares. Vamos, que no es factible una asamblea vecinal porque somos demasiados vecinos en una extensión de territorio muy grande. No podríamos hacer una gran asamblea nacional la que estuviésemos todos. Entre otras cosas porque, muchos no estarían interesados en hacerlo. Esto creó un problema ya en la democracia ateniense. Hizo una contrahistoria hace ya tiempo sobre la democracia ateniense. Realmente la gente tiene que trabajar y tiene que dedicarse a sus cosas. No puede estar todo el día en la asamblea debatiendo. Yo desde luego no me lo podría permitir. Tengo que sacar mi contracrónica o mi contrahistoria adelante. Yo
no puedo pasarme 7 horas metido en una asamblea todos los días para debatir esto o aquello. Prefiero tener un representante que se encargue de esas cosas mientras yo me dedico a mi trabajo. Y ojo, que hay trabajos que son, no diré más importantes, pero sí más urgentes que el mío, como el del abastecimiento de agua o electricidad o los médicos, qué sé yo. ¿Qué vas a dejar de operar a una persona porque tienes que estar en la asamblea? No tiene sentido directamente eso de llevarse la asamblea ateniense a las democracias modernas. Puede valer, ya digo, pues para un concejo abierto, para debatir una serie de cosas, y aun con todas, los concejos abiertos no se reúnen en asamblea todos los días. Las tienen periódicas cuando las convoca el alcalde y son pues para decir una serie de temas, pues los pocos temas que puede tener una aldea pequeña, ¿no? Los pocos temas comunes. Así que no queda otra que necesitar representantes, nada más, que se reúnan por nosotros y que legislen por nosotros. Pero claro, hay primero que elegir a esos representantes. En España, como en la práctica totalidad de democracias representativas, incluida Suiza, que es también una democracia representativa con sus partidos políticos, se pensó que el mejor vehículo para la representación son los partidos, que en origen asociaciones de individuos interesados en política, que elaboran un programa, crean una burocracia interna, se encargan de obtener implantación territorial y estar presentes en todas partes, y se presentan a las elecciones cuando toca, con unas siglas y unos colores y hasta incluso una música, unas banderas que los votantes reconocen fácilmente. En España cualquiera puede fundar un partido político y solicitar su registro en el Ministerio del Interior. Si tú y yo, Lucas, queremos montar un partido, no tenemos más que reunirnos, reunir firmas, y hacer un programa, evidentemente, y crear unos estatutos. Nos iríamos al Ministerio del Interior y los registraríamos. Digo bien registro y no autorización, porque el Estado no tiene que autorizar nada. El Estado se limita a constatar que esa agrupación política existe, nada más. Solo se puede poner fuera de la ley a un partido en España si, como sucedió con Batasuna hace ya 20 años, queda acreditado que es parte de una banda criminal. Nada más, es la única justificación para ilegalizar un partido. Naturalmente, eso solo puede hacerse tras una resolución judicial. Lo único que la Constitución prohíbe, expresamente además, son las asociaciones secretas y las asociaciones de carácter paramilitar. Solo tienes en el artículo número 22 de la Constitución. En España, para la representación se utiliza un sistema mixto de listas cerradas y abiertas en función de la Cámara. En el Congreso son cerradas, en el Congreso de los Diputados y en el Senado abiertas. En los ayuntamientos y en las comunidades autónomas también son cerradas. A los alcaldes no los elegimos directamente, los eligen los concejales a quienes hemos votado en unas listas cerradas. Esto, claro, da a los partidos un poder extraordinario, ya que esas listas cerradas pues las hace el partido. En esas listas figura quien desea la burocracia del partido, las famosas secretarías de organización. España no es el único país que tiene listas cerradas. No pienses que esto es un endemismo, ¿no? Un endemismo político, una cosa que solo tenemos nosotros. En Portugal sucede lo mismo y es nuestro vecino. También en Italia o en Alemania, aunque allí tienen un sistema mixto, eso sí. Junto a esto de las listas cerradas, en España el modo en el que se realiza el escrutinio de los votos, es decir, el recuento, es plurinominal proporcional. En otros países es lo contrario, es uninominal mayoritario. Los casos más conocidos de sistema uninominal mayoritario son el Reino Unido y Estados Unidos. Por cada circunscripción se presenta uno de cada partido y el que saque más votos consigue el puesto. Ya está, es simplemente eso, lo dice la palabra, es uninominal, solo puede salir uno y el recuento es mayoritario. En el Reino Unido las circunscripciones, constituencies, se llaman allí, se corresponde con el número de escaños que tiene la Cámara de los Comunes, un total de 650. Si tuviésemos en España un sistema parecido, pues o igual, pues tendríamos 350 circunscripciones. Y se distribuyen además de modo que tengan más o menos la misma población, para que sea genuinamente representativo. En el Reino Unido, cada circunscripción tiene entre 60 y 80.000 habitantes. Esa es la razón por la que están haciéndose y deshaciéndose continuamente, o que encontramos constituencies, circunscripciones dobles, ¿no? Eso es una cosa bastante habitual que llama la atención. Una constituency que existió durante mucho tiempo, pues desaparece y aparece una nueva. Se dividen si hay más habitantes y se fusionan si esa zona del país está perdiendo población. En el Reino Unido el sistema les funciona. Digo, ya me parece un buen sistema porque llevan siglos con él, aunque evidentemente no es un sistema perfecto.
Los británicos se quejan, habla con alguno. Los británicos se quejan de que a menudo su voto se pierde, se queda sin representación en Westminster. Si pongamos por caso, te he escogido un caso para que veas, para ir sobre los hechos, sobre el terreno. Pongamos por caso la circunscripción de Gainsborough. Esta circunscripción está en el condado de Lincolnshire. Es una circunscripción media, pequeñita, más bien. Digamos, no hay circunscripciones pequeñas en el Reino Unido porque, digo, todas son iguales desde el punto de vista demográfico. Pero es una circunscripción rural, está en el centro oeste de Inglaterra, pegada al Mar del Norte. Bien, allí pongamos por caso que gana el candidato conservador, cosa que por cierto sucede casi siempre, y gana con un 43% de los votos. Bien, pues en ese caso el 57% de los votantes se queda sin representación, es decir, casi 4 de cada 10. He escogido Gainsborough a propósito, pero podría ser otra circunscripción, cualquier otra, ¿eh? En Gainsborough, el candidato Tory, que se llama Edward Leigh, ganó en 2005 con el 43% de los votos. El 57% restante se lo repartieron entre los laboristas, los liberaldemócratas y el UKIP. Ahora, como han aparecido más partidos, pues se lo tiene que repartir, digamos, la parte minoritaria es entre más partidos todavía. Bien, ese es el sistema británico. Vamos ahora con nuestro sistema de reparto, el plurinominal proporcional. En una provincia que sea parecida a Lincolnshire. Vamos con, no sé, una provincia rural que envía pocos escaños. La de Segovia, por ejemplo, para que se nos sea el cálculo más fácil. No la de Madrid, que envía 37, sino una pequeñita. Una pequeñita desde el punto de vista demográfico, quiero decir. Segovia envía 3 diputados al Congreso de los Diputados. Bien, en las elecciones de 2019, las de noviembre, el PP sacó 1, otro el PSOE y otro Vox. Se lo repartieron uno cada partido. El PP obtuvo el 33% de los votos, el PSOE el 29% y Vox el 17%. Entre los tres sumaban el 80% de los votos emitidos en esa circunscripción, es decir, en esa provincia. Luego, casi todos los votantes quedaron representados en el Congreso de los Diputados. Con un sistema uninominal mayoritario, solo hubiese salido el del PP con 1/3 de los votos y tendríamos a los otros 2/3 pues enfadados. Como yo no le voté a este tipo, pero es el que representa a toda la circunscripción en Madrid. Yo puestos a elegir prefiero el sistema británico, porque deja un solo representante por circunscripción al que en principio se le pueden pedir cuentas. Pero recuerda, solo le puede pedir cuentas quien le votó. El resto se quedaron sin representante, aunque formalmente su representante es el que ganó. Si volvamos con el caso de Gainsborough, si Edward Leigh, que por cierto es un profesional de la política absoluto, lleva de representante, de diputado, de MP en Westminster por Lincolnshire desde 1997, es decir, más de 25 años. Esto de no, es que nuestro sistema favorece la profesionalización de la política, el otro también. Pues te he puesto el caso de Gainsborough porque es la circunscripción promedio del Reino Unido. Bien, pues si a Edward Leigh de Gainsborough, un votante laborista, va a su oficina y le pide cuentas porque ha votado esto o aquello en el Parlamento, siempre Leigh le puede decir que él se debe a las promesas hechas a sus votantes, no a los que no le votaron. Como ves, no hay un sistema de representación perfecto, pero la representación es necesaria, ya que somos muchos, no quedaría otro remedio. Ya está, no queda. La opción es, vamos a reunirnos en grandes asambleas, países de 50 millones de habitantes o de más, como el Reino Unido, que en países que además son muy grandes y muy extensos, que no son ciudades ni aldeas, pues es imposible. De cualquier manera, y esto es importante remarcarlo porque solo insistís en el tema electoral. La democracia no solo consiste en votar. Eso es un error muy habitual. Pensar que la democracia es acudir a las urnas cada 4 años convierte en democracias a regímenes que no lo son en absoluto, como puede ser Rusia o puede ser Venezuela. La democracia no es tal si no existe Estado de Derecho, si no existe justicia independiente, rendición de cuentas de los representantes, transparencia, respeto a las minorías, libertad de prensa, libertad de expresión, de asociación y, por supuesto, sometimiento estricto al imperio de la ley por parte de los cargos electos. La victoria electoral no es, eso lo podría decir un chavista, ¿no? La victoria electoral es democrático, a mí me han votado, así que quedo franco para hacer lo que me dé la gana. Esto es una cosa muy de la extrema izquierda. Dicen, claro, es que nos han votado ya con esto es un cheque en blanco, podemos hacer lo que queramos, es democrático, además se les llena la boca. No, en absoluto no es democrático. Un gobernante democrático, un legislador, tiene que someterse a muchas cosas. Es un poder limitado. El representante no puede hacer lo que le plazca. Está sometido a la ley, está sometido al control de la oposición, al de la prensa, al de la propia sociedad civil.
Es cierto que los representantes pueden legislar en el sentido que crean oportuno e incluso pueden tratar de revertir el sistema en su beneficio. En ese caso, la obligación de la oposición, de la justicia y de la propia sociedad civil es impedírselo. En fin, ya sabes que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Así que, Lucas, siento decepcionarte, pero en España sí que existe una democracia. Una democracia con defectos, eso es indudable, mejorable en muchos aspectos, pero democracia a fin de cuentas. Una democracia equiparable con cualquier otra democracia de Europa. El cuento ese catastrofista tan en boga desde hace unos años que asegura que vivimos en una dictadura disfrazada es eso mismo. Un cuento con el que una serie de oportunistas tratan de hacer fortuna política. Lo que sí nos vendría bien es una serie de reformas, como por ejemplo, y lo he hablado muchas veces aquí, la de la justicia, para devolverle su independencia completa. Vamos ahora con José, que es de Sevilla y que tiene una pregunta sobre la relación entre religión y desarrollo de un país. Este tema también lo hemos tratado varias veces, pero vamos, siempre, como sucede en la contrarréplica, vamos abriendo, quitándole pétalos a la margarita, quitándole pétalos nuevos para profundizar más en el tema. Vamos a escuchar a José. Buenos días, Fernando. Quería hacerte una pregunta en relación a tu última contracrónica del acontecido con la yihad en Irán, y es ¿qué relación tiene la religión con el desarrollo de un país? Ya sea a nivel económico, a nivel de Estado de Derecho, libertad e incluso militar. ¿Qué papel juega la religión en eso mismo, ¿no? En el desarrollo a través de los años de un país? Supongo que, claro, no es lo mismo Afganistán que un país occidental, ¿no? Que en uno pues son cristianos y en el otro está el Islam. Por si podrías aclarar un poco más sobre este aspecto. Un saludo, escucho tu programa todos los días yendo a trabajar, es mi periódico diario. Y nada, un saludo y muchas gracias. Pues mira, José, lo fácil aquí sería ir al brochazo grueso y pensar que cristianismo es igual a desarrollo económico, mientras que otras religiones mantienen a sus sociedades en el subdesarrollo. Pero es que ese brochazo se da de bruces con la realidad, porque en el mundo hay países muy ricos que no son cristianos y no lo han sido nunca. Caso, por ejemplo, de Japón o de Corea del Sur, países ricos y además muy libres. Y luego países cristianos que están en vías de desarrollo o directamente subdesarrollados. Muchos en Hispanoamérica, Filipinas, ir más lejos, o algunos en el del este de Europa, como Moldavia o Bielorrusia, que también son cristianos, y no digamos la cantidad de países que hay en el África subsahariana que son de mayoría cristiana. Aquí pasa un poco como con esto de lo que hemos hablado otras veces de catolicismo frente a protestantismo. Esa especie que corre, especialmente en Hispanoamérica, de que el protestantismo alumbra sociedades prósperas y sociedades libres, mientras que el catolicismo condena a la pobreza y a la servidumbre allá donde es mayoritario. Claro, luego sucede que miramos el mapa y vemos que hay países de mayoría protestante, como puede ser Kenia o Zambia o Zimbabue, que son muy pobres, y otros de mayoría católica, como puede ser Austria o Bélgica, que en cambio son muy ricos, o el sur de Alemania, el caso de Baviera, que es una de las regiones más ricas del mundo y es muy católica y además presumen de ello. Con la confesión religiosa pasa algo similar, con la religión mayoritaria. Meter, por ejemplo, a todos los países de mayoría musulmana en el mismo saco de la pobreza, quiero decir, es un error. Vamos a tomar dos países con un porcentaje similar de población musulmana. Por un lado el Chad, que está en África, en el centro de África, y por otro lado Malasia, que está en el sudeste asiático. El primero, Chad, es uno de los países más pobres del mundo. Es un país que es un estado fallido esencialmente, que ha coleccionado los golpes de estado, los gobiernos dictatoriales, desde que accedió a la independencia en el año 1960. Si tuviéramos que volver a nacer en un país, en algún lugar del mundo, de los últimos que elegiríamos sería el Chad, de eso estoy convencido. En su renta per cápita, en paridad de poder de compra, es de $1.700 el año pasado. El segundo, Malasia, es una economía emergente con una monarquía parlamentaria, es una monarquía electiva la de Malasia, como Camboya o como el Vaticano. En Malasia eligen rey cada 5 años entre los principales herederos de los antiguos estados principescos malayos. La renta per cápita de Malasia el año pasado fue de $33.000. En ambos países
La población musulmana constituye el 60% de la población. He escogido estos dos países porque tienen exactamente el mismo porcentaje. Luego aquí la idea preconcebida de Islam igual pobreza, pues no se ve en la realidad. Malasia es un país rico y aproximadamente libre, mientras que Chad es un país muy pobre que a lo largo de su historia, su breve historia, pues se independizó en los años 60, en 1960 exactamente, pues de poco más de 60 años, ha sido una dictadura tras otra, regímenes militares, tiranías, etc. Ojo, con el mismo porcentaje de musulmanes. Esto nos lleva a pensar que la pobreza o riqueza de un país no depende de la religión mayoritaria de sus habitantes, sino de otras cosas. Vamos con otro ejemplo tomado del mundo real. Yo a las teorías no les doy demasiado valor en ciencias sociales. El papel ya sabes que lo aguanta todo. Con la teoría pasa lo mismo que con los planes de batalla. Decía el mariscal von Moltke que ningún plan de batalla sobrevive al contacto con el enemigo. Pues lo mismo sucede con las teorías políticas. Exactamente lo mismo. Que la mayor parte de las veces son pajas mentales de algún académico que no sale de su despacho. Mira, en Zimbabue, como te decía antes, la mayor parte de la población es protestante. El 66% exactamente. En la vecina Botsuana, también la mayor parte de la población es protestante, el 66%. Es decir, son, no, el 62%, 63%, estoy viéndolo aquí. Prácticamente es lo mismo. Ambas fueron colonias británicas durante la misma época, esa es la razón por la cual llegó allí el cristianismo. Zimbabue se independizó casi a la vez, Zimbabue se independizó en 1965 y Botsuana en 1966. Zimbabue, que se llamó Rhodesia hasta 1980, era más rica y estaba más poblada. Sigue estándolo, Zimbabue tiene 15 millones de habitantes, Botsuana tiene solo 2,5 millones. El suelo de Zimbabue es más fértil, está bien regado, bueno, es un país que podríamos decir casi paradisíaco. Esa es la razón por la cual muchos granjeros británicos se asentaron en aquel país a lo largo de la época de Rhodesia, ¿no? De la Rhodesia británica, porque era un lugar de estos bendecidos por la naturaleza, como le pasa un poco, pues qué sé yo, a ciertas partes de Hispanoamérica, el altiplano en Guatemala o en ciertas áreas en Colombia o en Venezuela, que dices, bueno, esto está pensado para regalarle la vida al ser humano, una primavera perpetua, todo está verde, llueve lo que tiene que llover, el suelo es muy fértil. Bien, pues Zimbabue era eso mismo. Botswana no. Botswana es esencialmente un desierto, el del Kalahari, que cubre algo así como el 70% de la superficie del país. Pues bien, a pesar de ello, la renta per cápita de Zimbabue es de $2.500 el año pasado. La de Botswana es de $19.000. Eso es mucho, ¿eh? Estamos hablando de casi 8 veces más. Cuando accedieron a la independencia, a mediados de los 60, Botsuana era mucho más pobre, pero en el último medio siglo las tornas se han invertido. Y en eso nada ha tenido que ver la religión, que es la misma, sino otros elementos como la democracia representativa, una justicia independiente que vela por la seguridad jurídica y el cumplimiento de los contratos, y una serie de reformas económicas dirigidas a liberalizar la economía y abrirla al mundo, favorecer la creación de empresas, respetar la propiedad privada, no devastar la moneda, cosa que en Zimbabue hicieron, bueno, y crear un entorno predecible y seguro para la inversión y para la creación de riqueza. La cosa va por ahí, José, no por la religión. La receta para desarrollar un país se conoce. Otra cosa es que muchos gobiernos se nieguen a aplicarla, pues porque eso supone esencialmente una amenaza política para ellos. Bien, vamos ahora con Isidoro, que nos habla de la facilidad para adquirir armas en España. Hola, buenas tardes, Fernando. Estaba escuchando la contrarréplica y he escuchado a un contraescucha llamado Miguel sacar el tema, pues, de la arma a colación de una anterior réplica, digamos. Y Miguel, pues, discute, pues, la legalidad de la arma. Y, pues, yo lo veo que está a favor de que estados como el español, pues, tenga una serie de barreras, ¿no? Para que el ciudadano pueda adquirir un arma. Si es verdad que hay, de forma legal. Y hay también en el mercado negro, pero claro, al estar muy restringido, Miguel sugiere pues que se debería el radical o la persona que quisiera hacer algo con un arma, un atentado, pues tendría que remover como cielo y tierra para conseguir un arma. Y yo estoy totalmente de desacuerdo con esto, porque el mercado negro no es tan abierto como el del hachís o la marihuana en España, porque un arma aquí no está socialmente considerado igual que la marihuana, pero tampoco
tampoco muy complicado. O sea, estamos hablando de que puede ser un terrorista ya o un lobo solitario que tendrá sus contactos y si no los tiene siempre puede recurrir a hacerla. Hay muchísimos archivos de impresoras 3D y con que tenga un taladro, unas brocas buenas y acero, pues siempre puede apañártela entre la impresora 3D y lo otro. Hay una página web, que no sé si estoy haciendo bien diciendo esto, que se llama Deterrence Dispense, que bueno, pues que tiene archivos de planos, de documentos para metérselo a la impresora 3D para que te haga parte de un cierto arma. Claro, esto es conocimiento. Hasta ahí podíamos llegar, prohibir el conocimiento, ¿no? Una cosa es lo que tú hagas con el conocimiento. No sé, que si un terrorista va a atentar, ten por seguro que puede esperar, puede hacer un plan, igual que aprende a hacer una bomba, puede aprender a hacer un arma. Eso yo no creo que sea la solución para el tema de la arma en España, precisamente, o en cualquier parte del mundo. Hay muchos sistemas, el de Estados Unidos, que también se ha mencionado, el de España, pero a mí me gusta recordar el de Suiza. El de Suiza, el ciudadano puede, mediante una serie de barreras, conseguir un arma automática, cosa que en Estados Unidos es complicado y caro, de forma legal, claro. Así que, no sé, yo el modelo suizo lo tengo muy, muy idolatrado en ese sentido. Han conseguido que Suiza, que no una población en la que tú digas, joder, ha habido otra matanza en un colegio. No, no, eso ahí no pasa. Y en cambio tienen arma automática. El ciudadano puede disparar un rifle fácilmente. Y no sé. Entonces ese modelo es muy atractivo. Y también es verdad que, Fernando, no estoy totalmente de acuerdo, porque en Estados Unidos depende mucho del estado al que te vayas. Hay estados en el que en una reventa o en una venta de segunda mano, de usuario a usuario, simplemente se te hace el chequeo de decir, incluso ni eso en algunos estados. Depende de dónde te quieras ir. Entonces, pues bueno, sí hay estados más restrictivos como el de Nueva York, California, pero también hay otros muy permisivos. Y también es verdad que la arma en el mercado negro de Estados Unidos son muchas más de las que se mencionan, porque hay que recordar que hay muchas que se van a México de contrabando. Muchísimas, muchísimas. Entonces, claro, ahí nos encontramos que no sé, no me acuerdo muy bien de la cifra que has mencionado, pero puede ser muchísimo y debería ser muchísimo más grande la que tú has dicho. Y nada, no me quiero extender más. Hasta luego. Y felicidades por el programa, Fernando. En España, Isidoro, hacerte con un arma de forma clandestina no es fácil. No es algo que esté a la vuelta de la esquina, como que sé yo, comprar algo de hachís. Eso, a poco que quieras, pues no te va a costar mucho encontrarlo, ¿no? Si yo quisiese, por ejemplo, comprar un arma, necesitaría hacer infinidad de llamadas, amigos y a contactos para conseguir el contacto de alguien que me la vendiese, claro. Y por supuesto la pagaría cara, mucho más cara de lo que me costaría el mismo arma en Estados Unidos porque hay menos en el mercado y los riesgos son muchísimo mayores. Las posibilidades de que me pillen, de que me pille la policía, son además muy altas, porque yo no pertenezco a la AMPA, por lo que dejaría infinidad de pistas que podría seguir la policía. Un delincuente profesional, evidentemente, no cometería semejantes errores y lo haría de forma más discreta, pero aún así no le va a ser tan fácil como en Estados Unidos o como en México, donde el mercado negro de armas está rebosante. Allí el crimen adquiere tintes mucho más violentos que en España y, en fin, todos los criminales van armados. España es un país muy pacífico, que muy pocos homicidios por cada 100.000 habitantes, por lo que el criminal la mayor parte de las veces no necesita ni siquiera ir armado. Le basta con una navaja o un cuchillo si quiere perpetrar un atraco. En Suiza hay muchas armas, eso es cierto, pero porque el país no tiene ejército. Todos los suizos en edad militar están obligados a pasar una semana en el cuartel, adiestrándose para la defensa de la Confederación. Su obligación es custodiar su uniforme y su arma hasta que se supera esa edad, entonces ya lo devuelven. El arma lo tienen, evidentemente todos los suizos en edad militar lo tienen dentro de casa, dentro de un armero.
echado con una llave y tal, no lo van a tener así encima de la cama, ¿no? Podríamos preguntarnos por qué no dejan el arma en el cuartel. La razón es porque si la Confederación es invadida por sus vecinos, la primera línea de defensa serían los propios suizos, que están todos armados, o casi todos armados, desde luego todos en edad militar. Esto les sirve de disuasión a quien quiera intentarlo. Si un ejército francés, por ejemplo, quiere entrar por Basilea, que está pegado a la frontera, pues sabe que los habitantes están armados, porque custodian las armas en sus domicilios y además, lo más importante de todo, saben usar esas armas. Luego se van a encontrar con resistencia civil. Lo mismo si un ejército alemán tratase de apoderarse de Schaffhausen, de Scafusa, vamos, en el norte, o un ejército italiano quiere tomar Lugano. El sistema es antiguo. Hoy ya, la verdad, no tiene mucho sentido porque sus vecinos son pacíficos, pero no siempre fue así. Suiza está encajonada entre Alemania, Francia, Italia y Austria. Son 4 estados que guerrearon entre ellos sin piedad durante la primera mitad del siglo XX. Ojo, en ninguna de las 2 guerras mundiales se atrevieron a entrar en Suiza, ¿eh? Ni siquiera Hitler, que invadió casi toda Europa. No digas que las trincheras del frente occidental en la Primera Guerra Mundial empezaban en Suiza, empezaban en la frontera con Suiza. En la Primera Guerra Mundial se combatió en los Alpes entre italianos y austriacos, combatieron en los Alpes no muy lejos de la frontera suiza. Vamos, que les han estado rodeando las guerras por todas partes, pero no les han tocado. Ya digo, ni siquiera Hitler se atrevió a entrar. Ojo, Hitler invadió casi toda Europa, pero no se atrevió con Suiza, a pesar de que una buena parte de los suizos son germanohablantes. Estos suizos de Zúrich o de Schaffhausen o algo así como el 60% de los suizos habla alemán, fueron los únicos europeos de habla alemana que no fueron integrados en la Gran Alemania, el Tercer Reich. Entre otras muchas cosas, porque estaban armados. Eso es lo que explica que los suizos tengan un arma en su casa. En España la defensa del país está profesionalizada y se delega a las Fuerzas Armadas. Luego no hay necesidad de armar a la población. Bien, queridos, pues hasta aquí llega la contrarréplica de hoy. Espero que os haya gustado. Mañana estaremos a 10 de abril ya, y habréis regresado muchos de vosotros de las vacaciones de Semana Santa. Espero que hayáis descansado y disfrutado durante estos días. La contracrónica, como habréis tenido oportunidad de comprobar, no se ha detenido. Y no se detendrá mañana, por supuesto. Así que me despido de todos vosotros. Hasta mañana.